El algoritmo no informa, empuja. Bienvenida y bienvenido a Coherencia Universal. Este es un episodio en el que vamos a tocar un tema que casi todo el mundo discute, pero que muy poca gente disecciona como lo que es. Infraestructura. Hoy hablamos de los medios, de cómo se conduce la noticia y de por qué exactamente eso, debería ser revisable. Porque se puede revisar. Y antes de empezar, una aclaración para que no se entienda mal. Esto no es un ataque a los periodistas como personas. Hay profesionales que se parten la cara por hacer su trabajo bien, con presión y con pocos recursos. Esto va otra vez de lo mismo de siempre, del sistema, del diseño, de los incentivos, de los procedimientos que existen y de los que no existen. Porque una noticia no es solo información. Una noticia es algo que entra en la cabeza de miles o millones de personas y se convierte en decisiones. Se convierte en se convierte en confianza o desconfianza. Se convierte en reputación. Se convierte en lo que pasó, incluso cuando no pasó así. Y cuando algo tiene ese poder, no puede funcionar como si fuera un producto de usar y tirar. No puede depender de la suerte. No puede depender de si hoy el algoritmo te empujó una cosa o no. Tiene que tener mecanismos de coherencia. La incoherencia mediática más peligrosa no es la mentira caricaturesca. La más peligrosa es la que suena razonable y se instala sin ruido. Es el titular que deja una idea pegada, aunque el cuerpo del texto sea más matizado. Es la imagen fuera de contexto que no necesita ser falsa para ser manipuladora. Es el marco que convierte una interpretación en un hecho sin decirlo explícitamente. Eso no explota cuando se publica. Se queda ahí funcionando hasta que un día te toca a ti o a alguien de cerca y descubres lo que significa vivir dentro de un relato. Y aquí hay una asimetría brutal y esta asimetría es clave. El daño de una noticia mal conducida se difunde y se queda. La corrección, cuando llega, suele ser pequeña, tardía y poco visible. El impacto emocional del primer golpe suele ser enorme. La rectificación suele ser un susurro. Y aunque no haya mala intención, el sistema queda con una deuda. La deuda de haber empujado al público a una conclusión sin darle el mismo músculo para deshacerla. Imagínate un caso típico, sin nombres, porque no hacen falta. Aparece una noticia
en caliente sobre un suceso. Hay prisa, hay competencia, hay última hora. Se publica con datos incompletos, con hipótesis que están a medio cocinar, con testimonios que todavía no se han contrastado. Se comparte, se comenta, se convierte en conversación de café, en debate, en indignación. Y en ese proceso, el público ya no está informándose, está formando identidad. Está diciendo quién es bueno y quién es malo. Está colocando piezas en su mapa del mundo. 2 días después, llegan matices, cambios, incluso contradicciones. Pero el mapa ya está dibujado. Lo que se corrige no es un dato, es un estado mental colectivo. Y eso no se arregla con una nota al final del artículo. Ahora, súmale a esto la economía real del ecosistema, métricas de clic, tiempos de permanencia, anuncios virales, tendencias, pelea por atención. El sistema premia lo que se mueve rápido y lo que activa la emoción. Y la emoción más rentable es la que activa emoción. La emoción más rentable suele ser la más barata. Indignación, miedo, tribalismo y escándalo. Entonces, empiezas a ver un patrón que debería ponernos muy nerviosos. La realidad compite en desventaja. La realidad es lenta. La realidad es ambigua, llena de depende. El algoritmo y la competencia premian lo rápido, lo simplificado, lo polarizable. Y cuando el diseño premia lo peor de la señal, no hace falta que nadie sea malo para que el resultado sea malo. Aquí aparece una incoherencia central. Se exige al ciudadano que sea crítico, que no se deje manipular, que contraste. Pero el sistema que le da la información está diseñado para que el primer impacto gane por KO. Es como decirle a alguien, no te mojes mientras lo empujas a una piscina. La educación mediática ayuda, sí, pero no puede ser el comodín para excusar un diseño que convierte la atención humana en combustible. Y el problema no es solo el error factual. El problema es el modo en que se entrega la noticia. Porque una noticia no es solo lo que pasó. Es también qué importa. Es en qué orden. Es quién habla. Es quién queda fuera. Es qué se repite y qué se pierde. Y ese es el que construye la percepción de unidad, la sensación de que esto es el mundo. Si el cómo está lleno de incoherencias, titulares que no se sostienen, marcos cambiantes, doble vara con los mismos hechos. Lo que se erosiona no es solo la confianza en un medio, se erosiona la confianza en la realidad
compartida. Y cuando se rompe la realidad compartida, el coste lo paga la convivencia. Entonces, ¿qué significa decir esto debería ser revisable? Significa algo muy concreto, que la noticia debe tener procedimientos mínimos de trazabilidad, corrección y responsabilidad. Igual que en medicina, no vale con diagnosticar y largar al paciente. En información, no vale con publicar y lavarse las manos. Publicar es intervenir. Intervenir requiere protocolo. Por ejemplo, debería ser estándar que toda pieza informativa tenga una separación clara entre hechos confirmados, hipótesis en curso y opinión. Por higiene. Porque cuando mezclas las tres cosas en el mismo vaso, el público se bebe la interpretación como si fuera realidad. Y luego nos sorprendemos de que la gente discuta como si estuviera defendiendo su vida. No están defendiendo un dato, están defendiendo el mundo que se les instaló. Si un artículo se modifica, debería poder verse qué cambió y cuándo. No para humillar a nadie, sino para que el público entienda el estado del conocimiento. Porque la verdad no siempre llega completa, pero la honestidad del proceso sí puede ser completa. Y esa honestidad se ve en el rastro. Debería existir una cultura real de corrección proporcional al daño. Si una idea se empujó con fuerza, la corrección debería empujarse con fuerza similar. Si una acusación se hizo viral, el desmentido no puede ser burocrático. No porque haya culpa, sino porque hay impacto. Y el impacto es un impacto que se hace porque hay impacto y es medible en vidas reales. Debería existir revisión externa creíble, no autorrevisión como postureo. Revisión con dientes, defensores del lector, con independencia real, auditorías públicas de errores, métricas transparentes de correcciones y algo que casi nadie hace en serio: aprender de los fallos. No solo corregir el dato, sino preguntar: ¿qué parte del proceso permitió que esto saliera así? Si no hay revisión, lo que se normaliza es el mismo patrón de siempre. Pasa, se olvida y el coste lo paga el de abajo. En este caso, el de abajo es la gente que se informa para vivir. La gente que toma decisiones con lo que consume. La gente que confía o que deja de confiar. La gente que se polariza. No porque sea mala, sino porque le alimentan una dieta diseñada para activar lo peor.
Y aquí cierro con una idea muy simple. La libertad de prensa es sagrada. Sí, pero la libertad no elimina la responsabilidad del diseño. Nadie está pidiendo censura cuando pide procedimientos. Nadie está pidiendo silencio cuando pide trazabilidad. Pedir revisión no es atacar la información, es cuidarla. Es entender que si la audiencia es infraestructura mental colectiva, entonces su conducción no puede depender del caos. Y si hay un lugar donde el diseño importa, es aquí, donde lo que se publica no se queda en una pantalla, se queda en la cabeza siempre de uno más. Muchas gracias por estar.